La bienvenida es para el licenciado en Ciencias Políticas Claudio Alpizar Otoya. Él fue candidato por el partido Esperanza Nacional en estas elecciones de Costa Rica. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Fernando. Un placer estar con vos y con tu audiencia. Al contrario, oiga, de entrada, pues preguntarle de este resultado, que con todo respeto se lo digo, ¿no? Paupérrimo, con los números, vaya, o sea, ¿qué le puedo decir? ¿Qué piensa que pasó con su proyecto? ¿Por qué fue tan aplastante el rechazo? Sí, pienso que nos pasó a varios que al final de la contienda se polarizó en dos intenciones de voto, que era la candidata oficialista que desde el principio tuvo mucha fortaleza y posteriormente también el Partido de Liberación Nacional, que empezaba con una base muy baja de lo que históricamente había sido, terminó también sumando a muchos opositores que querían ver a un enfrentamiento más parejo, y de ahí vino también el debilitamiento de todas las demás fuerzas en relación a estas dos fuerzas que fueron las que al final eh, movieron la mayoría de los votos electorales el día de ayer. Pero bueno, independientemente del resultado, finalmente formarán parte de la oposición de alguna forma. Pero, ¿cuáles son las mayores preocupaciones de esa oposición? ¿Qué es a lo que más temen? Porque mucho se ha dicho, ¿no? La posible buquelización, la cooptación de los poderes, el cambio de magistrados para que sean magistrados alineados con el Ejecutivo. Hay muchos temores, pero ¿cuál es el principal para usted? Yo pienso que el principal temor es lo que hace ella de referencia cuando habla de la Tercera República, puesto que eso encierra algunos cambios estructurales, algunos cambios de nuestra institucionalidad. Usted hablaba ahora al principio de lo que fue nuestro proceso electoral, de lo que fue el Tribunal Supremo de Elecciones, un Tribunal Supremo de Elecciones que desde la elección, desde la previa a la elección como presidente de la República de Rodrigo Chávez, ya había sufrido los ataques constantes, tanto de Rodrigo Chávez como de la diputada oficialista Pilar Cisneros, y aún así el tribunal veló por los votos para que ambos llegaran a ejercer el poder. Después, durante el transcurrir de su gobierno, también siguieron atacando mucho al Tribunal Supremo de Elecciones, violando temas de beligerancia política que son prohibidos en nuestro país, el presidente de la República, y posteriormente también en campaña, en el inicio de la campaña, la candidata oficialista, hoy presidenta electa, también puso en cuestionamiento al Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, esa institucionalidad ha sido golpeada. Pongo el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, pero hay otros elementos donde el interés de ellos también, cuando hablaban de 40 diputados, era la posibilidad de transformar muchas de esas instituciones, que no digo que sean perfectas, pero a nivel de América Latina y de otras latitudes son muy reconocidas por sus calidades, que pueden tener mejores transformaciones, eso no hay la menor duda, pero el gran temor es que ellos normalmente lo que quieren es debilitarla, porque en esa visión buquerista lo que gusta es la verticalidad y evitar la posibilidad de concertación nacional, tal y como lo decía ella ahora. Otra preocupación también que puede surgir es que cuando ella habla de que quiere un gobierno de concertación nacional, si también paralelamente pretende tener al presidente Rodrigo Chávez, que sería algo inédito, como ministro de la presidencia, pues si algo quedó demostrado durante su gestión es que lo que menos tiene capacidad don Rodrigo Chávez es de concertación nacional. Entonces podría ser más bien todo lo contrario, la presencia de él, y no pasaría de discurso lo que ella plantea como concertación nacional. Ha habido enfrentamientos durante, aquí le hemos dado seguimiento aquí en conclusiones, ha habido enfrentamientos pues con prácticamente todos los poderes, ¿no? El poder electoral, el poder judicial, con el legislativo. Y ayer lo hablábamos, ¿no? Ayer decíamos, bueno, ¿cómo irá a ser el gobierno de Fernández cuando de pronto lanza este discurso? El tono de hoy fue muy diferente al de anoche, usted estará de acuerdo conmigo. Ayer, que habla precisamente aceptando el triunfo, se oye un discurso, yo decía amenazante, ¿no? Porque se metió hasta con la prensa, con periodistas, con medios, con la oposición. Era preocupante escucharla hablar así y atacar así antes de empezar ni siquiera su gestión. ¿Será este el tenor que veremos en el transcurso de su gobierno?
Es que cuando se habla de darle continuidad, es el estilo también que ella ha copiado, un estilo que muchos no le conocíamos, ella ha copiado el estilo del presidente y ese enfoque que da el día de la aceptación del triunfo está muy marcado por esa influencia que tiene el presidente de la República. Tal vez hoy dominó un poco el carácter que quería demostrar de choque, pero ella ha tratado siempre de mantenerse. Hay un tema que a mí me parece, Fernando, que es muy importante. Ellos manejaron muy bien el tema de la continuidad a razón de la popularidad del presidente Rodrigo Chávez para hacer una especie de referéndum de la elección a Rodrigo Chávez más que de la aceptación de Laura Fernández como candidata a la presidencia. Pero ese enfoque donde ella ha querido priorizar al presidente cuando dice que le gustaría que fuera el ministro de la presidencia, es un tema que tiene un trasfondo muy importante. El presidente de la Sí, República tiene problemas, tiene denuncias que no han podido ser abordadas porque ha estado efectivamente. obligado por la inmunidad. Entonces, esta posibilidad de que siga siendo ministro de la presidencia le podría dar otros 4 años de inmunidad y no podríamos ver, por ejemplo, Esa, dos temas, perdón, que se le quiso levantar la inmunidad para un caso de corrupción con dinero del BCE y otro caso de beligerancia política. sí. Y esa era mi pregunta, ¿eh? O sea, ¿qué tanto realmente, y con esto me voy a la pausa, escucho su respuesta después del corte, pero ¿qué tanto es que realmente Fernández quiere a Chávez dentro del gabinete y qué tanto es proteger a Chávez de las investigaciones que hay en su contra? Porque obviamente si quedara fuera del gobierno, pues ya se le podría investigar tranquilamente, pero si está cobijado por un cargo como este ministerio que usted menciona, pues todavía tiene ahí una inmunidad importante. ¿Qué tanto es el tema de incluirlo por un proyecto político o de hacerle el favor de protegerlo aún más? ¿Qué piensa de esto, licenciado? Lo escucho después de la pausa, si le parece. Es Claudio Alpizar quien me acompaña, fue candidato también por el Partido Esperanza Nacional. Ya vengo. Este es el bosque de secuoyas en California, hogar de algunos de los árboles más altos y antiguos del mundo. Desde 1918, más de 91.000 hectáreas de estos bosques han sido protegidos gracias al trabajo de conservacionistas, fundaciones y la comunidad local que creen en un futuro mejor. Forma parte del movimiento. Entra a cnne.com llamado a la Tierra, en colaboración con Rollins y su iniciativa Perpetual Planet. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven, acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma. Panorama Mundial con Gabriela Frías. Es hora de reencontrarnos en el corazón financiero para tomarle el pulso a la bolsa de valores, las noticias financieras, sus protagonistas y las posibles soluciones. El sábado, Globo Economía con José Antonio Montenegro. Soy Juan Carlos López. Bienvenidos a Choque de Opiniones. En la diplomacia, saben bien, lo que se dice en privado no es lo que se dice en público, pues acá sabemos qué es lo que se dice en privado. Choque de Opiniones, el domingo en CNN. Ahora puedes acceder a cnne.com de forma rápida y directa con un solo clic. Si tienes un iPhone, abre Safari y escribe cnne.com. Una vez ahí, presiona el icono de compartir. Selecciona agregar a la pantalla de inicio. Dale un nombre y listo. Si tienes un teléfono Android, abre Chrome. Escribe cnne.com y presiona el icono del menú. Selecciona agregar a la pantalla inicial. El logo de CNN aparecerá como cualquier otra aplicación en tu teléfono. cnne.com. Somos CNN, el líder mundial en noticias.
La historia completa con Anderson Cooper, programa ganador de 5 premios Emmy. Los mejores periodistas de CNN comparten historias profundamente documentadas. How does it feel to be labeled a conspiracy theorist? Am I? That's news to me. Are K-pop stars discovered or are they made? People still have to make a living despite the drought conditions here. You're taking prenatal vitamins, but you also are using fentanyl. La historia completa con Anderson Cooper, el domingo en CNN. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Estoy de vuelta con el licenciado Claudio Alpizar, que fue candidato por el Partido Esperanza Nacional allá en Costa Rica, y le preguntaba yo, ¿qué tanto es realmente el interés, por ejemplo, de Fernández de tener como parte del proyecto país, es decir, de su gobierno, al presidente Chávez dentro del gabinete, y qué tanto es echarle la mano para cobijarlo aún más debido a las investigaciones que hay en curso contra él? Sí, aparte de las dos que le mencioné, hay otras que están en proceso, que tiene la Fiscalía y que también van a tener que enfrentar el presidente. Ningún presidente de Costa Rica ha tenido tantas denuncias como las que tiene actualmente el presidente Rodrigo Chávez. Pero el tema fundamental de buscar la inmunidad, recuerde usted que en 2 ocasiones, por 2 casos, como le decía antes, se le quiso levantar la inmunidad y por 2 partidos políticos que hicieron componenda, que salieron del mapa, la Unidad Social Cristiana y el Partido Nueva República, del mapa legislativo en la actualidad, se logró salvar el presidente de esa inmunidad. Hoy tiene, del levantamiento de la inmunidad, hoy tiene 31 diputados y eso le va a dar una mayor fortaleza de que no se le levante la inmunidad en ninguno de los casos. Pero además de eso, el ser ministro de la presidencia también lo pone como jefe de gabinete en la legislación costarricense taxativamente desde 1960 y resto, que se estableció el Ministerio de la Presidencia. El ministro de la Presidencia no solamente es el jefe de gabinete, sino que es el enlace con la Asamblea Legislativa. Aquí hay un tema de fondo político muy importante, Fernando, porque resulta que Laura Fernández no fue la primera opción del chavismo costarricense para ser la candidata a la presidencia de la República. Ella sale en un desbalance que se da a lo interno, logran ser la candidata única, inclusive ni contaba con Pilar Cisneros, que es una diputada oficialista, con el respaldo, pero termina siendo la candidata. Entonces acá habría que ver cuál es el compromiso, porque puede ser que ya ella empoderada dentro de 3 meses, este discurso de cercanía con el presidente puede que lo rompa al sentirse ya empoderada, pero resulta también que de esa fracción legislativa la mayoría de los legisladores oficialistas hacen caso a la directriz del presidente. Hay algunos de ellos que también están en la Asamblea Legislativa buscando inmunidad. Por ejemplo, hay un vicepresidente de la República que está muy cuestionado por manejos de los fondos de la campaña en que fue electo el presidente Rodrigo Chávez. Hay una expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social que también tiene denuncias. Hay un diputado por deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social que no se le podría hacer el cobro judicial. Hay un ministro de Hacienda que van a tener que enfrentar también causas y van a tener inmunidad todos ellos dentro de la fracción oficialista de la señora Fernández. Y si a eso le agregas que el presidente Chávez, como ministro de la presidencia, en misma casa presidencial, uno podría dudar, ¿quién va a gobernar? ¿Va a ser él, imponiéndole a su ex subalterna y su delfín político las políticas que tiene que seguir, o se impondrá ella? Ese escenario es bastante complicado para ella en el ejercicio del poder. Sí. A lo mejor es nada más un discurso en estos momentos para generar empatía con el chavismo, con los seguidores del chavismo costarricense. Sí, es que también esa es la otra pregunta. O sea, también, ¿qué tanto? Porque, bueno, finalmente es la presidenta que eligieron los costarricenses. ¿Qué tanto Laura Fernández va a permitir que se le diga cómo gobernar a hacer su gobierno? Porque al final de cuentas, como usted lo decía, ya estando en el cargo, ya habiendo ganado la elección, pues ya el sentimiento es otro. Me parece que también puede haber un riesgo de confrontación hacia el interior, ¿no? Hay muchos ejemplos, Uribe y Santos en Colombia, Correa y su sucesor en Ecuador. Bueno, en el mismo Costa Rica en algún momento hubo un rompimiento entre el presidente
Arias, Oscar Arias y Laura Chinchilla en aquel momento. Pero en este caso en particular, el rompimiento se daría en el ejercicio del poder, no con el expresidente fuera del poder, sino dentro del ministerio. Por supuesto que la presidenta electa Fernández podría removerlo de su cargo, pero eso también le podría generar un gran conflicto al interno con la fracción legislativa. Habría que ver si esa fracción legislativa de 31 rompe y a lo mejor se disgrega en dos fracciones, una siguiendo a la presidente Fernández y otra al expresidente Chávez. Y por otro lado también podríamos encontrar lo mismo dentro de ministerios, que eso sí los puede relevar en el gabinete de la presidente, pero una estampida en relación al apoyo que tiene, porque la popularidad la tiene el presidente Chávez en este momento. Claro. Y el estilo de choque que ha tenido el presidente no le permitiría a ella, si hoy dijo que quiere un gobierno de concertación nacional, si hay alguien que ha demostrado una tal incapacidad en la concertación, es el presidente Rodrigo Chávez. Sí, es poner también en riesgo la gobernabilidad, ¿no? El hecho de confrontarse con Chávez. En ese sentido, no lo tiene fácil Fernández, por supuesto. Oiga, pues mil gracias, licenciado. Estamos en contacto, por supuesto. De aquí a mayo falta pues casi nada, ¿verdad? Pero ya veremos cómo arranca esto. Va a estar muy interesante ahí, a ver si los temores se confirman o si no, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Fernando, y un abrazo. Igualmente un abrazo para usted también, Claudio Alpizar Otoya, quien fuera candidato por el partido Esperanza Nacional, me acompañó desde allá, desde San José. Voy a hacer una pausa.